Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Cuál es el maní? Una nueva entrega, como cada jueves a las 8 de la noche. Estamos buscando dialogar con ustedes, hoy con mucho movimiento en la capital de la República, sobre todo por lo que estaba presentándose frente al tema del tren de Aragua, sobre todo en el sector de la Ciudad Kennedy, uno de los sectores más grandes de la capital del país, pero que está amenazado lamentablemente por los grupos en este momento, los grupos fuera de la ley, en la mayoría son los de el Tren de Aragua y Satanás. Unas denuncias que fueron presentadas por el doctor Javier Ospina, concejal del Partido Centro Democrático, y también por la concejal del Partido Conservador, la doctora Gloria Elsie Díaz. Esta situación ha llevado que en este momento esté muy difícil la situación que está en la capital de la República, sobre todo en el occidente. La alcaldesa Claudia López estuvo en el sitio en el día de hoy tratando de dialogar con la ciudadanía para estar y dar tranquilidad sobre lo que está pasando allí. Vamos a tener hoy invitado al doctor Juan Carlos Flores, que fue concejal de Bogotá, el doctor Fernando Rojas Parra, que también fue trabajador en el Consejo de Bogotá y quien estuvo en su momento buscando la situación de el Consejo de Bogotá en alguna oportunidad, y luego estuvo buscando buscando la posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes. Vamos a tratar en este momento de hacer la conexión. Estoy tratando de hacer la conexión porque el doctor Fernando Rojas ya me dice que está listo, que es el que tiene en este momento acá. Ya lo tengo, lo voy a invitar. Entre y invitar a unirse al doctor Fernando Rojas, y además está en este momento con el doctor Juan Carlos Flores. En este momento, acá están los dos, ya, listo, vea. Están al lado de la biblioteca. ¿De quién es la biblioteca? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, Manuel? Estamos aquí en mi casa. Esta es mi biblioteca. Y aquí estamos pendientes de podernos conectar con su merced. Buenas noches. Buenas noches a los dos invitados de esta noche en ¿Cuál es el maní? Bueno, voy a presentar al doctor Juan Carlos Flores. Lo conocí en 1995, llegó al Consejo en el primer gobierno de Antanas Mocus. Luego se retiró, después no participó en el Consejo un tiempo, se lanzó a la alcaldía de Bogotá, también estuvo aspirando 2 veces, ha aspirado al Senado de la República, volvió al Consejo de Bogotá, se fue el 31 de 2019 y dijo no vuelvo. Pero lo ha acompañado casi siempre en el Consejo también Fernando Rojas Parra, un experto en el tema de movilidad y de urbanismo. Es doctor en urbanismo, ¿no? Usted, Fernando. Fernando, creo que tienen problemas de conexión de internet. Yo no sé si en este momento los veo congelados en este momento. Les sigo contando. Fernando Rojas toca volver en este momento a entrar porque está congelada la imagen en este momento tanto del ex concejal Juan Carlos Flores como de Fernando Rojas. Vamos a ver si se logran comunicar de nuevo porque están en este momento con la imagen congelada. No sé si es aquí o es allá. Yo creo que es allá. Vamos a ver si tratamos de reconectarnos. En este momento el internet todavía no lo han inventado del todo, pero vamos a tratar a ver si en este momento tratamos de implementar, de que vuelvan a entrar. A ver, yo vuelvo y lo invito a ver si de pronto, porque en este momento
Vamos a ver si a invitar a unirse al doctor, a ver si lo logramos en este momento. Volvi- No, en este momento volvieron. Volvimos. Volvieron, bueno, Ahí lo estamos hemos presentando lo escuchado. bueno, pero comencemos a dialogar, ya estaba presentándolo a los dos. Oiga, doctor Juan Carlos, ¿a qué se dedicó estos 3 años que se fue del Consejo? Manuel, a múltiples actividades. Una de las más importantes es me dediqué a escribir. Publiqué un libro, Los que sobran, que ya debe estar rumbo a la 4ª edición, a presentarlo por muchos lugares de Colombia, también en Chile, donde el libro se publicó simultáneamente con Colombia, Manuel. ¿El libro de qué trata exactamente, doctor Juan Carlos, para que nuestros amigos sepan? Claro que sí. El libro se llama, usted lo tiene por acá en su biblioteca, Fernando, el libro se llama Los que sobran y está dedicado a comprender, Manuel, por qué razón las generaciones más educadas de la historia, sus hijos, los hijos de una cantidad de familias, hoy cuando salen a buscar oportunidades en el mundo, se encuentran con que la puerta de las oportunidades que los padres habían esperado que fueran más anchas que las que ellos tuvieron, hoy son cada vez más angostas que las que tenían las generaciones anteriores. Entonces intento explorar ese hecho de qué fue, cuáles fueron los cambios en el sistema político, social, en la economía, que conducen a este angostamiento del mundo para las nuevas generaciones. Recordemos que el doctor Juan Carlos Flores es historiador, ¿no? Así es, señor, esa es mi profesión, Manuel. Esa es su profesión. ¿Y no dictó clase en estos años? No, Manuel, yo no he vuelto a la universidad. Probablemente vuelva. Este es el libro, Manuel. Los que sobran. Los que sobran. Esta fue la primera edición de la editorial Planeta. Y he estado hablando con la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y seguramente dictaré algunas conferencias en este primer semestre. Y Fernando, ¿a qué se ha dedicado últimamente? Veo que ha trabajado mucho en los temas y ya ha tenido un programa, ¿no? Sí, Manuel, el semestre pasado tuve un programa en Canal Capital llamado Planeta Bogotá, en el cual lo que trataba de hacer era abordar temas que eran importantes para quienes vivimos aquí en la ciudad, no a partir de un debate, sino que lográramos entregarle argumentos a las personas que nos veían para que pudieran entender o pudieran sacar sus propias conclusiones. Entonces, hablamos del narcotráfico urbano, de la inseguridad en Bogotá, de si había llegado el momento de tener tarifa cero en el transporte público, qué hacer con las motos, qué hacer con las bicicletas desde una perspectiva de las mujeres, el fútbol femenino, el agua en Bogotá. Y eso fueron 16 programas, muy chévere, muy contento con el resultado. Y he estado trabajando en el sector público y haciendo consultorías en temas de comunicaciones. Ah, qué bueno, o sea, está haciendo de periodista también, más o menos. Pues mis pinitos, ¿cierto? Ahí lo que he aprendido de amigos como usted, pues como Juan Carlos, que también ha hecho cosas de periodismo, pero básicamente, Manuel, lo que he tratado de hacer es poder utilizar lo que he estudiado y lo que conozco y lo que he reflexionado sobre la ciudad para que las personas puedan entender otro tipo de asuntos que son importantes de la manera más sencilla y más clara para todo el mundo. Manuel, Señor. ahora usted describía cómo nos conocimos físicamente, pero yo lo conocí a usted antes de conocerlo físicamente y alguna vez le conté que uno cuando iba a viajar escuchaba muy temprano en la mañana Caracol Radio porque había siempre un reporte de lo que pasaba en el aeropuerto, del estado del tiempo, que era muy importante para saber uno si el aeropuerto estaba cerrado por neblina y quien reportaba eso, les comento a ustedes que nos están siguiendo, quien reportaba eso desde el aeropuerto era Manuel Salazar. De manera que mucho antes de que yo conociese físicamente a Manuel Salazar, le conocí en esos reportes que eran muy útiles, porque uno iba a viajar
y siempre estaba la incertidumbre, ¿ya salgo corriendo para el aeropuerto o tengo tiempo porque está cerrado todavía? Oiga, sabe Juan Carlos que mi mamá, que en paz descanse, era la que me daba el dato si iba a llover o no, porque ¿a quién le hacía yo caso? Le hacía más caso a mi mamá que a Lideam o a Max Enrique de la época. Era, Mi mamá llegaba y miraba al cielo y dice, no, mijo, hoy no llueve. Y entonces yo decía en Caracol, era, no, hoy no llueve. Dice, y el Ideam era mi mamá. era, Pero, era Max Enríquez, el que todos veíamos en la televisión por las noches. exactamente. A llover, Juan Carlos. era Señor, sol. Sí. Juan Carlos, ¿por qué usted no usa redes sociales distintas al Twitter? No sé si el Facebook, pero usted no usa ni Instagram, no usa WhatsApp, ¿no? Para la no, gente que sepa. En este momento estamos en el Instagram de Fernando, ¿no? sí, prestado. Prestado. Manuel, por una cuestión de tiempo, el tiempo es cada vez más escaso. Concentrarse para hacer bien una cosa, alguna vez lo hablábamos, es cada vez más difícil, ¿verdad? Porque uno está recibiendo desde muchos lados demasiada información y para poder comprender lo que está pasando en el mundo, Manuel, necesitamos tener una visión, me parece a mí, más densa, ¿cierto? Que tenga como más capas de conocimiento. Entonces, siempre hay un peligro con las redes, que uno se vuelva adicto a ellas. Y en política, Manuel, ese riesgo es muchísimo más alto, porque además hay un peligro adicional, y es que tanto se acostumbra el político a las redes que después cuando llega a gobernar no puede soltarlas. Y entonces no le queda tiempo para lo crucial que es, ¿cierto?, diseñar las decisiones y hacerle seguimiento, sin lo cual las cosas no se vuelven realidad. Tienes Esa, razón, por ejemplo, eso es lo que le pasa al presidente Petro. Se dedica más a las redes que a gobernar, de pronto. pues yo leí el otro día que alguien le hacía seguimiento y que los trinos lo está publicando muy temprano en la mañana y que ya en el resto del día no está trinando. Pero sí es un peligro, Manuel, sí es un peligro, y hay muchos políticos en el mundo que no están logrando diferenciar el momento de contacto en las redes con el momento de trabajar para producir cambios en la realidad. Ese es un peligro inmenso y yo creo, Manuel, que no solamente es de la política, que se puede presentar en los más distintos cambios. Alguna vez, por ejemplo, Manuel, leí que Ferrari había prohibido las relaciones entre sus trabajadores que no fueran de viva voz, porque estaban empezando a ocurrir fallos en productos que son carísimos y de los cuales demanda esos carros de Ferrari la más alta calidad. Y eso me impactó muchísimo. Yo dije, es verdad, si la atención de uno se distrae demasiado, uno termina no haciendo bien las tareas a las que está obligado. Fernando, ¿a usted le parece que de pronto tiene razón Juan Carlos? Porque usted sí es un hombre de redes de redes sociales. Usted tiene Instagram, tiene Facebook, tiene las otras cosas. Manuel, yo creo que pues uno sí le dedica demasiado tiempo a verlas. Ver el Twitter para saber la movida política de Manuel, a ver qué es lo que está diciendo, qué historias de ¿Qué política. se mueve? ¿Qué se mueve? Bueno, pero ese a través de Twitter y los dos tienen Twitter, ¿no? Pero yo creo que las redes, cada una de sus redes tiene una forma de comunicar y un camino para relacionarse. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía, entonces mi Instagram fundamentalmente son fotos de cosas que a mí me gustan, ¿sí? Pero no es un espacio, por ejemplo, para plantear unas opiniones políticas permanentemente, sino cosas que pueden ser valiosas para que la gente las pueda ver. Yo entré a TikTok, pero eso es muy difícil de manejar. Entonces yo prefiero dejarlo lejos. Estoy Yo tampoco pude con el TikTok. No, Yo tampoco. es muy difícil, ¿sí? Entonces yo creo que uno también va encontrando en cuáles se siente cómodo y comparte desde ahí. Claramente hay unos lugares a los que uno no va a entrar, pero sí es parte de la personalidad y de lo que uno quiere contar. Entonces, yo por eso me mantengo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Bueno, Juan Carlos, ¿a usted le hace falta el consejo después de haber salido o no?
Manuel, la información que se recibe sobre la ciudad, que es mucho más fresca y tiene más fondo que la que se puede debido a las limitaciones que todos los medios tienen en cuanto a su espacio y a la cantidad de noticias que compiten una contra otras. Eso sin lugar a dudas hace falta. También, pues yo, usted lo sabe, tuve muy buenos amigos en el consejo, amigas. Eh, la posibilidad que le brindaba a uno la ciudad de tener un buen equipo en el consejo de colaboradores, que para mí era muy importante como un grupo con el cual yo podía conversar, podíamos estudiar a fondo los temas. Usted recordará cómo iniciaba yo siempre los debates, mostrando a los colaboradores que habían intervenido en la preparación de ellos. Eso lo extraño. Extraño muchísimo a estas mujeres adoradas que usted conoce, que han trabajado muchos años en el consejo y que nos A atienden. Livia, a todas. A todas las extraño, a Esperanza, la Mona, en fin, a todas ellas, Astrid, me van a perdonar, se me escapan todos los La nombres. una que decía que era goda y era de izquierda. Sí. Entonces, ellas, realmente una adoración de personas, siempre dispuestas a atenderlo a uno. Los funcionarios del consejo, magníficas personas, siempre diligentes, sirviéndole a uno, consiguiéndole documentos, ayudándole a preparar los equipos técnicos a la hora de hacer las transmisiones. Toda esa atmósfera yo la extraño. Pero ya el trabajo de concejal, no, Manuel, porque yo debía cumplir un ciclo, yo no podía aferrarme al trabajo de concejal, porque ese lugar era bueno que a él llegaran personas jóvenes que pudieran demostrar que también podían hacerlo, como yo tuve en su momento esa oportunidad. Y Fernando, ¿cuánto tiempo llevó acompañando a Juan Carlos? Manuel, yo estuve con Juan Carlos 2001-2003, luego estuve 2012, 2018. No, pero tú hay hice un interregno usted, largo. hice una pausa. Cuando se fue a Brasil, Yo me fui a Brasil en 2004-2005. Con Juan Carlos llegamos en el Consejo de 2012. Yo estoy ahí hasta junio de 2015. Me voy unos 6-7 meses. Luego vuelvo en 2016. Estoy un par de años más. Y ahí ya voy al sector privado a pues aprender otras cosas y a tratar de ver la ciudad desde otra óptica, y también a terminar la tesis del doctorado que la tenía pendiente. Yo todo el doctorado lo hice mientras trabajaba en el consejo. Juan Carlos pues muy generosamente me ayudaba con tiempo para que yo pudiera ir a las clases y todo eso, pero que eso no afectara el trabajo que hacíamos ahí en el consejo. Entonces, después de que salgo del consejo ya me concentro y termino el doctorado. Juan Carlos, usted en este momento se está empezando una nueva campaña a la alcaldía y al Consejo de Bogotá. Ya sabemos que al Consejo no va, pero yo he sabido que a usted le han hecho propuestas de que se lance al Consejo de Bogotá. ¿Cómo está, perdóneme, a la alcaldía de Bogotá? ¿Cómo está ese pensamiento suyo? Usted es un hombre reflexivo y analítico, muy analítico frente a los temas. ¿Usted cómo está pensando que puede ser su futuro en la política? ¿Lo está pensando que podría ser en la alcaldía? Manuel, yo, como le contaba, estaba dedicado a la promoción del libro y tengo un acuerdo con la editorial Planeta para escribir otro libro. Y a finales del año pasado, no, sí, quizá como mes de octubre, noviembre, algunas personas empezaron a llamar. Usted sabe que yo hace muchos años renuncié al carro, yo camino, me desplazo en transporte público, en taxi, y había personas que me comentaban, es justamente lo que usted me acaba de señalar. Y tal vez fue el mes de noviembre, unos encuestadores me llamaron y me dijeron que en sus mediciones estaba apareciendo el nombre mío, Manuel. La verdad era algo que yo no tenía en mente.
no lo estaba pensando. Y pues, pensé, Manuel, y se lo digo con sinceridad, que pues era el gesto de personas que lo aprecian a uno y que recuerdan el trabajo. Después, al regresar a las actividades normales en enero, hubo una cosa más fuerte de la que usted fue testigo, porque justamente usted puso un trino en sus redes que tuvo una reacción y hubo otras personas que pusieron el trino. Y ya he recibido propuestas más formales, Manuel. Y eso me ha obligado a reflexionar. Ser alcalde de Bogotá o alcaldesa de Bogotá hoy implica una inmensa responsabilidad, Manuel. La ciudad está en un momento extremadamente difícil. La ciudad está poseída por el pesimismo. Mucha gente siente que la ciudad, Manuel, no tiene hoy futuro. Y creo que pensar el tema de la alcaldía en estas circunstancias exige en primer lugar un examen muy fuerte de uno mismo. Es decir, cuáles son las capacidades que uno tiene para afrontar el momento que vive la ciudad, qué capacidades tiene uno para juntar fuerzas, porque los problemas de Bogotá, Manuel, no los resuelve ni una persona por más sabia que sea o qué sé yo, ni una sola agrupación política. Y luego, Manuel, algo que es muy importante, la disposición a entregarse en cuerpo y alma 4 años. Yo estaba acordándome el otro día, Manuel, ¿se acuerda usted cuando ocurrió la inmensa tragedia de los niños estudiantes del Agustiniano de Suba? Sí, señor, en abril de 2004, más o menos. Sí, 2004. estaba recién posesionado el Lucho alcalde. Garzón. Manuel, yo ese día no sé por qué atravesaba la Plaza de Bolívar. Iba caminando a cruzar la octava, a seguir por la carrera, la calle 10. Y en ese momento yo me encuentro, en ese día tan aciago, yo me encuentro de sopetón al señor alcalde mayor Luis Eduardo Garzón. Venía acompañado por su equipo. Recuerdo a un amigo nuestro común, periodista, Rolf Perea, que en eso había pasado, usted recordará del tiempo. ¿Se acuerda que buena parte del equipo del tiempo se fue a trabajar con el alcalde Garzón? Todos. El único que no se pasó fue Ernesto Cortés. Ernesto estuvo trabajando en el tiempo, otro amigo común, estupendo periodista. Bien, el caso es, Manuel, que se detiene el alcalde Garzón y lo vi muy compungido, estaba realmente compungido. Y me dijo, él me decía a mí, pelado, y me dijo, peladito, esto es muy difícil, este trabajo es muy difícil. Entonces, me hallo en ese momento de reflexión, Manuel, y se lo digo con sinceridad. Usted y yo ya nos conocemos hace muchos años como para que yo pretenda echarle a usted un cuentazo ahora. Esas son las cosas. Se le olvidó decir a Fernando Rojas que la Universidad Nacional, su Centro de Estudios Urbanos, va a publicar su tesis de doctorado. Ah, sí, que es, yo estoy esperando. claro, es un libro apasionante porque es sobre la carrera Caracas, que nuevamente será víctima de un nuevo experimento. Usted ya ha visto como periodista varios de esos experimentos. No, pues es que en Bogotá desde el año 95, desde que usted fue consejera, ¿se acuerda del estudio Yaica? Claro, amarillo, el otro día lo desempolvé, Manuel. Ahí lo tengo, que contrató el alcalde Mocus, ¿no? Y que estableció en ese momento una ruta de la ciudad. Sí. Fernando, ¿usted vería alcalde a Juan Carlos? ¿Usted cómo lo ve? Siguiente pregunta, periodista. Respete a Manuel. Oh, Manuel, mire, Sí, yo creo que con Juan Carlos, además de ser amigos hace muchos años, de que es cómplice y alcahueta de mis hijos, que mis papás lo quieren mucho, que mi esposa pues también lo considera parte de nuestra familia. Digamos, es difícil no reconocer en él el compromiso que tiene con la ciudad. Es una persona que la ha estudiado, que la ha reflexionado, que la conoce. Es una persona que tiene claro que su vocación ha sido la ciudad,
siempre está tratando de entender más allá de lo que los políticos dicen, qué es lo que está pasando y cómo se puede resolver. Es una persona que en su trayectoria política puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no se le puede señalar ni de corrupción, ni de haberse apropiado de un peso, ni de haber utilizado su influencia para conseguir algo para él. Entonces yo creo que eso es un capital muy valioso en un momento en que la ciudad está sumergida en la crisis en la que está. Y sobre todo, Manuel, a partir de una cosa que después de muchos años de estar pues, estudiando la ciudad, caminándola, como usted bien sabe que lo he hecho, es la gente está cansada de que en la ciudad se hagan experimentos, de que en la ciudad se improvise, de que se juegue con la expectativa, con la esperanza, con los sueños, con los recursos que con tanto esfuerzo las personas que aquí en esta ciudad le aportamos. ¿Sí? Entonces yo creo que es un momento muy, muy importante. Entonces, pues cuando hemos conversado el tema, yo he tratado siempre de ser, aunque somos muy buenos amigos y conversamos de muchos temas, digamos, hay unos límites en los que la conversación llega y es el respeto, dejar que la otra persona pueda procesar sus decisiones. Entonces yo lo único que le digo es ojalá que tenga toda la sabiduría y que Dios lo ilumine para que pueda tomar la mejor decisión para él, para la ciudad y pues para la gente que siempre, pues que hemos creído en él y que sabemos que puede aportar cosas importantes para nuestra ciudad. Yo sé que Juan Carlos es un hombre muy creyente, cree en Dios. Ayer se puso la ceniza y digo yo, confía en que le ilumine o que le soplen, si usted quiere ser alcalde. Jennifer Pedraza de Dignidad estuvo muy cercana hablando con usted. Y cuando yo coloqué el trino de hace como unos 20 días, mucha gente dice, hombre, yo sí votaría por él. ¿Eso no le da a usted ese impulso que necesita o todavía necesita un poco como consumir más? Porque si usted me pregunta quién puede ser el alcalde en las próximas elecciones, yo le digo, cualquiera puede ganar porque no hay un candidato todavía que uno diga, es este. ¿Usted cómo se ve? Manuel, ahora que estaba hablando usted, recordé un momento en el que usted me contó de la experiencia esa magnífica que usted vio cuando se fue a reflexionar un tiempo. Y luego usted me invitó a que le escribiera como una amiga, una magnífica periodista, una carta de acompañamiento en una jornada de reflexión y meditación a la que ella se iba a ir un fin de semana. Entonces, esa es mi fe, Manuel. Yo tengo fe en que uno tiene un conocimiento muy limitado. La inteligencia humana, incluso la inteligencia de las personas que son genios, siempre es limitada a un pequeño campo. Einstein era un genio extraordinario, pero por ejemplo Einstein no era un gran matemático, ¿sí? No, para hacer todas sus ecuaciones tenía amigos que le ayudaban a encontrar las soluciones matemáticas. Entonces yo siento que la divina providencia, Dios es un amigo que le ilumina a uno. El otro día me acabo de acordar, a comienzos de año, Manuel, yo estaba cruzando uno de los barrios del centro de Bogotá y me encontré de sopetón con Antanas y su señora esposa, Adriana Córdoba. Y yo había estado recordando una anécdota que a mí me habían contado cuando Antanas Moco fue alcalde la primera vez. Una anécdota muy buena, pero yo no sabía si la anécdota era verdad. Y entonces le dije, anécdota, le voy a preguntar porque me contaron esta anécdota, pero usted es la fuente fidedigna y me podrá confirmar si la anécdota es cierta o no. Y la anécdota es esta, que habiendo sido elegido en el año 94 alcalde de Bogotá, de manera tan sorprendente además por la ciudad, que Antanas le había dicho a unos amigos que él se sentía como el protagonista de una antigua película rusa, en la que había una ciudad en un país en guerra y no lograban escoger un alcalde porque a todos se los mataban o se los desplazaban.
Y finalmente la gente del pueblo dijo, pues, pero de todas maneras necesitamos un alcalde. Y que habían escogido al bobo del pueblo. Y entonces Santana había dicho en esa anécdota que él se sentía así, que habían escogido a una persona completamente distinta, rara, para ver si ese sí era capaz de asumir los problemas de la ciudad. Y Santana se rió y me dijo, sí, sí, la anécdota es cierta. Entonces, lo que usted dice es verdad. Hoy, como se dice, el juego está abierto, pero eso no significa que uno sea aventurero, porque el aventurero puede ganar, pero después puede no gobernar bien. Entonces, yo le pido a Dios esa etapa de reflexión y una vez culmine, pues tomaré la decisión que considere más responsable. ¿Y cuánto tiempo piensa gastarse en esa reflexión? No, eso no es larga, Manuel, porque no es larga porque pues eso la impulsaron personas como usted, pues que pusieron ¿cómo se decía? Era el cotarro político que le decían, Manuel, ¿cierto? Yo hablo de la movida, pero la gente dice el cotarro político, el pereque, por ahí hablaban, pero es que yo veo muy interesante, y qué bueno que estoy hablando entre amigos aquí, porque estamos hablando como amigos. Fernando y Fernando, que ha sido candidato, usted sí se va a lanzar al consejo, tiene una cara de concejal ya listo, ¿o no? Manuel, es algo que yo tengo en la cabeza, pues lo tengo así pisteado, pero digamos, tengo una responsabilidad familiar muy grande. Usted sabe que la campaña Costo Cero que hice a la Cámara fue real. No pedí, no recibí, no gasté, pero pues eso le generó una presión muy grande a mi esposa y a mis hijos. Y este es un momento pues en el que no se trata de lo que yo simplemente Fernando Rojas quiere, sino que pues mi familia es muy importante para mí y necesito encontrar el camino para que ellos puedan estar tranquilos y que esa pelea, si es la que hay que dar, se pueda dar. Lo que tengo claro, Manuel, hoy para contarle es que lo que sé de Bogotá, lo que he estudiado y lo que he trabajado, digamos que estoy listo y dispuesto para poderlo aportar a la construcción de un proyecto que nos ayude a realmente resolver los problemas que tenemos. ¿Sí? Yo creo que esa es la parte fundamental que hay hoy, pero tengo una responsabilidad familiar y tengo que convencer y conversar con ellos. Juan Carlos ha sido un hombre que dentro de su UAN ha tenido ya personas que han sido concejales, como Jorge Torres, trabajó con usted, Sí. Martín Rivera, que hoy es concejal y que también quiere ser alcalde de Bogotá. Fernando entonces será concejal de Bogotá. Entonces, como que los alumnos suyos son buenos, me imagino que son buenos estudiantes. Usted debe ser buen profesor, Juan Carlos. Pues Y con... sí, Manuel. Sí, sí. Sigue. Pues a mí me gusta que la gente que trabaja conmigo pueda estudiar, pueda desarrollarse. Y hay mucha, por ejemplo, del último grupo, ahora recuerdo a Ana Prada, que luego se fue a estudiar, fue a trabajar un tiempo a otro lado y luego se fue a estudiar a la New School en Nueva York y se graduó allí con maestría. El que fungía como coordinador de la oficina, Juan Sebastián Moreno, fue a estudiar a la universidad. Se ganó lo recibieron en MIT, lo recibieron en Harvard, lo recibieron en Berkeley, egresado de la Nacional y de la Universidad de los Andes. Y finalmente se va a estudiar a Nueva York y hoy ha terminado la maestría y trabaja allá, pero le gustaría venir en algún momento a Colombia. Usted me conoce y sabe que soy una persona exigente, pero me gusta que las personas que trabajan conmigo crezcan y me siento muy contento de que hoy tengo decenas de personas que han trabajado conmigo, que han creado sus empresas, que tienen sus oficinas, que se han ido a trabajar a otros lugares del mundo y con las que con la gran mayoría de ellos mantengo una muy buena relación. Y el consejo es un acuario. ¿Sí? Usted sabe que en el consejo no hay nada oculto, todo se sabe, quién con quién dijo, quién no dijo, etcétera, etcétera.
Mis colegas muy generosamente apreciaban a las jóvenes y a los muchachos que trabajaban conmigo y sabían que eran personas cumplidoras del deber. A mí me gusta madrugar. Tuve colaboradores, por ejemplo, que madrugaban antes que yo. Recuerdo a Antonella Facio, mujeres colaboradoras estupendas, por ejemplo, Ana Parada, que trabajó conmigo. En fin, tengo recuerdos muy gratos de las personas que trabajaron y que dedicaban su tiempo a que investigáramos la ciudad. Juan Carlos, ya que usted todavía está como en pausa para ser candidato, en pausa, digamos que está en pausa, no porque si pongo la pausa y quito la pausa, ¡prum!, o se acelera o se devuelve. Pero alguno de los dos, en este momento, ¿usted qué ve de los candidatos que están a la alcaldía? ¿Ve alguno como que sea interesante? Yo creo que es un momento muy interesante porque, mire esto, Manuel y Fernando, esta es la primera vez desde que tenemos elección popular de alcaldes, Manuel, y usted me va a corregir porque usted ha sido testigo de todo este proceso, desde el alcalde Pastrana hasta la alcaldesa Claudia López, en que ninguno de los candidatos es candidato presidencial, fue candidato presidencial, o pertenece es de un gran clan político, o es el nieto de un expresidente o qué sé yo. Eso es una cosa muy interesante, Manuel. Es la primera vez en que todos los candidatos que hay ya en el juego, que han expresado su intención, son personas provenientes de la clase media. Y eso es muy importante para la ciudad, Manuel, porque el gran logro de Bogotá ha sido la creación de la clase media. Nos falta mucho, ¿sí? Hay una cantidad muy grande de bogotanos que aún no han podido acceder a la clase media. Pero los candidatos que se han planteado hasta el momento, espero no estar equivocado, pero no tenemos unas mujeres hasta el momento son solo hombres, seguramente surgirán nombres de mujeres y se presentarán mujeres. Entonces eso significa que los candidatos son producto de los logros sociales de Bogotá. Y eso me parece una cosa magnífica. Yo creo, Manuel, que eso es una cosa magnífica. Por supuesto, ahora habrá que ver sus propuestas, ¿cierto?, su compromiso con la ciudad. Pero además hay otra cosa interesante y es que hay una gran igualdad en el partido. Fíjese usted, Manuel, que ya a estas horas... Señor, no hay uno favorito. No, porque fíjese usted, Manuel, me corregirá también, que a estas horas, por lo menos en las elecciones en que yo estaba en Bogotá y recuerdo, a estas horas ya había algún favorito. Ya había alguien que había tomado varias cabezas con relación a sus oponentes. En algún momento, María Emma contra Mocus, luego Mocus en la recta final. ¿Se acuerda usted? Esa campaña en la que María Emma lideró las encuestas hasta 3 semanas antes de la elección. ¿Sí? Pide perdón en el Parque Nacional y ¡prum! Así es. O Moreno de Caro contra Peñalosa. En fin, finales muy intensas. Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque son hijos de la ciudad, los candidatos que hay, de diversos sectores de la ciudad, pero todos hechos gracias al esfuerzo, la gran mayoría, o gracias a la educación. Y eso, pues, es lo que la ciudad ha producido. Raro las personas que siguen diciendo, pero es que no hay el candidatazo. Y yo les digo, pero es que esto es lo que produce Bogotá. Es decir, entonces, ¿qué estábamos pidiendo? Entonces, tenemos que esperar a que descienda desde los cielos un apellido con olor a presidenciable. No. Aquí alguien me pregunta, ¿Carlos Fernando Galán es de clase media? Pregunta, no, pero Carlos Fernando Galán todavía no ha dicho que sí. Bueno, sí. Y si se lanza, pues tampoco es que sea de clase tan alta, ¿no? Pero estamos hablando de los candidatos que ya han manifestado su deseo, ¿cierto? No estamos comentando de los que no han manifestado su deseo y de los que han manifestado su deseo, espero no estar equivocado, pero todos, me corregirán ustedes, Manuel y Fernando, pero todos de clase media. En la medida en que entren nuevos candidatos, haremos las respectivas precisiones en el análisis. Bueno, hablemos de Claudia López. ¿Usted cómo ve a Claudia López? Bien, Claudia López es una
una mujer que ha hecho una carrera política extraordinaria en muy corto tiempo. Primera mujer alcaldesa de Bogotá, eso ya de por sí era un título. Yo, hay algo que no he logrado comprender, y es por qué la alcaldesa no tuvo un norte claro propio con el que lograra o contagiar a la ciudad o expresar una gran demanda de la ciudad. Yo he escuchado que la alcaldesa sostiene y miembros de su equipo sostienen que tiene unos logros que están tratando de explicarle al resto de los bogotanos, pero en aquellos asuntos en los que la ciudad más se ha sentido afectada en los últimos años, Manuel, la alcaldesa ha demorado demasiado en responder a las inquietudes de los ciudadanos. Claramente en el caso de la inseguridad, que es un chicharrón, sin duda, pero los ciudadanos quieren ver que los gobernantes entienden que el problema está allí y que no se busca rehuirlo. Y demoró demasiado la alcaldesa, demoró 3 años en comprender que el problema estaba allí y que el problema había que confrontarlo y que no se le podía echar la culpa a nadie. Entonces, yo lo que veo hoy es que el legado fundamental de la señora alcaldesa va a ser la continuación de obras que vienen del gobierno de Peñalosa. Y ella hizo su campaña en contradicción contra lo que en ese momento se denominaba, Manuel, el modelo de Peñalosa, que se decía que había un modelo de Peñalosa. Frente a un tema tan central en la ciudad, que es el tema de cómo concebimos el futuro de movernos en Bogotá, la alcaldesa, que espero no estar equivocado, pero la alcaldesa suscribió junto con el representante Navas tal vez, y no me acuerdo, usted me corregirá, Manuel, no me acuerdo qué otros políticos del momento, ellos hicieron una demanda contra el metro, ¿cierto? El metro de Peñalosa. La alcaldesa firmó esa demanda. Entonces, yo siento que la ciudadanía no ve claro hoy el legado de la alcaldesa. Y luego hay un asunto que daña mucho la cabeza de quien gobierna Bogotá. Ese asunto le dañó la cabeza a Mocus en su primer gobierno. Por ejemplo, para hablar de Mocus en su primer gobierno, que fue renunciar para lanzarse a la presidencia. Dañó la cabeza a Samuel Moreno, se la dañó a Gustavo Petro y se la dañó a Enrique Peñalosa. Sí. Casi sí, no. Sí. Y entonces, yo creo que esa es una... Yo tengo la sensación de que quien aspira a ser alcalde de Bogotá debería hacerse un trabajo mental para decir yo durante 4 años no debo pensar en la presidencia porque es que eso me daña mi labor de alcaldía. Entonces, fíjese usted que las noticias que salen hoy de la señora alcaldesa, todos se refieren a jugadas políticas, ¿cierto? Que una jugada política allí para poner a no sé quién, Entonces, me parece que la alcaldesa ha desperdiciado la inmensa oportunidad que tuvo, una oportunidad extraordinaria, porque tuvo un triunfo inmenso. Claro, la diferencia con su competidor más cercano no fue grande, pero el triunfo fue clarísimo, porque en ese momento le ganó a uno de los 2 grandes jugadores políticos de Colombia, Uribe y Petro, y ella le ganó a Petro en su patio, porque el alcalde Petro sacó el 60% de los votos de Bogotá a la presidencia. Es lo que veo, man. Doctor Martín Rivera, que se unió y hace así con las manos, fuerza, ¿no? Entonces, como habíamos hablado de él hace unos minutos diciendo que era un buen alumno aventajado y un crítico muy fuerte también de la alcaldesa Claudia López, a propósito de lo que usted está diciendo, que está haciendo un poco de campaña. En ese sentido, doctor Juan Carlos, y también a Fernando, que son hombres que conocen la historia del metro, ¿ustedes creen que debemos seguir en este asunto en esta campaña, volver a tratar el metro como si fuera el juguete de los políticos? A mí me da esa impresión. Y ahora entonces salimos a la séptima, protestamos en la séptima, y Bogotá vuelve a los mismos cuentos de cada 4 años. ¿A usted no le parece como muy triste y aburrido? Sí, un
una anotación final sobre el tema de la alcaldesa para que pasemos a ese tema que interesa hoy a todo el mundo. Y es, de todas maneras, la alcaldesa es una jugadora política muy grande, no se la puede menospreciar, eso ya lo sabemos. Una persona puede hacer una gestión muy criticada localmente y luego puede saltar al nivel nacional. Lo que yo evalúo es la gestión de ella en la alcaldía, que me pareció que no estuvo a la altura de las inmensas expectativas que acompañaron a la alcaldesa. Ella llegó rodeada de inmensas expectativas y no olvidemos que en su primer año de gestión y durante la pandemia, ella tuvo un enorme apoyo ciudadano que, a mi juicio, dilapidó. Volviendo al tema del metro, para escuchar también el criterio de Fernando, yo lo he expresado con claridad. Yo llamé y fui muy criticado en su momento porque la gente quería echarle leña al fuego, gasolina al fuego, y yo llamé tanto al señor presidente como a la señora alcaldesa a que pensaran en nosotros los ciudadanos, que la pelea política de ellos por el metro nos hacía daño fundamentalmente a los bogotanos, que tenemos una movilidad de la edad de piedra, que la gente vive ese movilizarse por la ciudad de horas cada día, horas perdidas en el transporte público, esa angustia monstruosa de los trancones, que nosotros todavía tenemos un sistema centrado en los buses, y los buses eran el modelo de hace un siglo. Hoy tenemos otros modelos, necesitamos otra energía, la energía eléctrica. De manera que yo espero que ese acuerdo que ellos alcanzaron en el avión presidencial de regreso del Guaviare a Bogotá se mantenga. Yo soy sincero, Manuel, usted fue testigo. Yo defendí el metro subterráneo, lo defendí a capa y espada, y me gustaría que el metro fuera subterráneo, pero yo no puedo imponer una decisión que me gusta, y ni el presidente puede suspender el contrato, porque el contrato está firmado entre la ciudad y el consorcio chino. Y la alcaldesa tampoco puede solita ir a buscar los recursos para el tren de cercanías con Zipaquirá y para desarrollar, tener las vigencias futuras para el tren del occidente desde Faca hasta Bogotá, hasta allí, hasta la estación de la Sabana. Entonces, lo que yo pido es que se pongan de acuerdo en una solución que piense en la ciudad y que no la dilaten, porque podemos entonces también terminar este año y seguir en el problema, y el consorcio tener que decir a la ciudad: miren, yo no puedo continuar las obras porque estoy ante una inmensa incertidumbre jurídica. Es que ese es el lío, y termine la ciudad demandada, y como le pasó a Lima después de que Alan García se robó la plata de ese tren eléctrico contratado con los italianos, que paralizó el metro de Lima durante 20 y pico de años. Sí, Exactamente. Fernando. Yo también soy partidario del metro subterráneo. Justo en ese momento nosotros estábamos en el consejo con Juan Carlos, hicimos todos los debates que pudimos, entregamos toda la información, explicamos las inconveniencias de ese metro elevado, y digamos que yo soy partidario de que si hay el chance de revisar y hacer un ajuste, pues se haga, ¿sí? Si eso se revisa y no hay cómo hacerlo, pues hay que seguir finalmente con lo que se pactó, y pues que ya confiar en que la administración de Peñalosa haya hecho bien los estudios, haya hecho bien la estructuración, que los chinos hagan bien su trabajo y que finalmente se construya pues esta primera línea. Pero en el fondo, Manuel, yo creo que este es un ejemplo importante de por qué Bogotá necesita liderazgos generosos, liderazgos que entiendan que en últimas los alcaldes y los políticos vienen y se van, pero la ciudad sigue, quienes aquí vivimos, estudiamos, trabajamos, le apostamos a construir esta ciudad, pues aquí vamos a seguir y vamos a tener que asumir, nos guste o no, las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron. Entonces yo sí creo que este es un momento para reivindicar esos liderazgos generosos que nos ayuden a construir no la ciudad que yo quiero y que a mí me gustaría,
¿sí? Sino una ciudad que realmente responda a las condiciones, a las dificultades, a la realidad que hoy atravesamos. Y le doy un ejemplo muy rápido, Manuel, que es parte de lo que reflexionamos alrededor de esto. Mientras que en 1913 Buenos Aires inauguraba la primera línea de metro subterráneo, en Bogotá estábamos hablando si teníamos un tranvía de mulas o si podíamos hacerlo eléctrico, ¿sí? A mitad del siglo pasado, cuando las principales capitales de América Latina ya tenían un metro, en Bogotá estábamos en la guerra entre el tranvía y el bus. Finalizando el siglo, cuando ya se hablaba de una red de metros, en Bogotá estábamos en el debate si era Transmilenio o el metro. Y eso en el fondo, ¿qué representa? Pues que ha habido una incapacidad a lo largo de pues de más de 100 años de poder ofrecerle a la ciudad una respuesta real en materia de movilidad. Usted bien lo sabe porque lo hemos conversado. Llevamos años en que nos dicen que no se podían construir vías que porque nos íbamos a llenar de carros. Y hoy no tenemos vías y nos llenamos de carros. Y se nos olvidó que hay muchos sectores de la ciudad que están completamente desconectados del resto de la ciudad y que por esas vías no solo iban a salir los carros, por ahí también iba a salir el transporte público, ¿sí? O sea, si uno va y mira lo que pasa en Berlín, lo que va y pasa en el rincón de Fontibón, va uno y mira lo que pasa en San Cristóbal, la mayoría de las localidades tienen problemas de conexión con el resto de la ciudad, ¿sí? Eso es parte de lo que deberíamos estar pensando, no porque a mí me guste o no me guste el carro, sino es qué tipo de infraestructura es la que necesita una ciudad como la nuestra para poderse mover. Bueno, aclarar, Manuel, que porque no todos nuestros, con los que estamos conversando, pues todos en todos los barrios de Bogotá, que Berlín no es la capital de Alemania, sino el barrio en Suba, que está junto al río, está ya metido y aislado. Sí, sí. Yo quería decirles una cosa. Hace muchos años le preguntaron en Caracol, Darío Arizmendi, al doctor César Gaviria, expresidente de Colombia, y en esa época había acabado de salir de la OEA, ¿qué hacer con la carrera séptima? Con la movilidad. Y él dijo, nada. Y hoy, 20 años después, estamos en la misma discusión y no hemos hecho nada. La séptima se ha convertido en el caballito de batalla de los políticos. ¿Cómo hacer para sacar esa discusión política a una discusión técnica? Porque eso es lo que nos falta, no sé. O yo no veo una solución. Alguna vez le pregunté al concejal Carrillo, que se opone a la séptima, me dijo, es que es mejor no hacer nada que hacer lo que van a hacer. ¿Ustedes creen en eso? No, en la séptima la actitud no puede ser no hacer nada. Porque ¿cuál es el lío de la séptima? La zona más atascada de Bogotá, la más infartada, es toda la zona del oriente de Bogotá. Es la que tiene los problemas más viejos no resueltos. La séptima es una arteria coronaria crucial para la ciudad. De manera que si no hacemos nada, el problema se agrava con las consecuencias que hoy tenemos. Es decir, hoy todo medio de transporte intenta sacar al otro. El bus intenta sacar al carro, el carro intenta sacar al ciclista, el ciclista intenta sacar a los otros sistemas de transporte de la séptima. Entonces, la séptima podría ser uno de los laboratorios cruciales para hacer la transición no solo a las energías eléctricas, sino hacer la transición a un sistema que permita que alrededor de las grandes arterias vuelva a vivir masivamente la gente. Nosotros hemos despachado a la gente despachamos hasta los niños de los colegios privados fuera de la ciudad, en una de las decisiones más catastróficas que se tomaron en Bogotá. Que vivan todos los niños que estudian en los colegios de las afueras de la ciudad, ese drama diario de demorarse horas y horas yendo y regresando de clases. Entonces, en lo absoluto, Manuel, yo creo que necesitamos un acuerdo de ciudad que signifique no que se va a dejar el legado, y el problema es que todo el mundo quiere ponerle como el artista que vende un cuadro carísimo. Ajá. Entonces quiere dejarle la firma. No importa de quién sea la firma. Lo que importa es que
Bogotá se desatasque del pasado. No es que Bogotá no tenga futuro, es que nos quedamos atascados en el pasado. Entonces, todos, como mucha gente busca el voto chapineruno, entonces todos los que buscan el voto chapineruno se olvidan que la séptima no une solamente a Chapinero con el resto de la ciudad, o a Usaquén con el resto de la ciudad, que la séptima es un corredor por el cual llegan a trabajar decenas de miles de personas cada día, que hacen posible que las casas, que las empresas, que las oficinas, que las entidades, que los negocios que quedan alrededor de este importantísimo eje produzcan. Y entonces no podemos seguir entregándoles a ellos una forma de movilizarse cada vez más lenta, cada vez más infartada. Entonces, yo lo que creo aquí es que la séptima no debe ser un lugar para el clasismo, la séptima no debe ser un lugar para la politiquería, la séptima no debe ser un lugar para la revancha contra un exalcalde no sé qué, la séptima no debe ser una revancha contra un modelo de transporte. Lo que necesitamos en la séptima es una solución que responda a esas tres cosas, ¿cierto? Que sea una vía ambientalmente sostenible, con energía eléctrica, que sea una vía donde se pueda volver a vivir y la gente no tenga que mantener las ventanas cerradas por la contaminación, y que proporcione una movilidad en el transporte público, que no nos dejémonos de vainas. En el transporte público, ¿quién se sigue moviendo en Bogotá? Los sectores populares, los jóvenes y buena parte de la clase media. El resto de la gente, muchos de los que van a organizar protestas en la carrera séptima, no se movilizan en transporte público. Esa es la realidad, Manuel. Se bajan de sus carros y de sus camionetas, protestan, y luego se suben en esos carros, esas camionetas. Entonces ahí hay una deslealtad con la ciudad que es bueno en la que nos sinceremos. Claro. Fernando, ¿usted también ve que la séptima necesita solución? ¿Cree que lo que hay, la propuesta del Corredor Verde es buena? Manuel, mire, yo creo que en la séptima sí hay que hacer algo. Yo creo que no puede ser que en una ciudad donde le hemos apostado al conocimiento, donde hay creatividad, no encontremos la respuesta a qué hacer. Pero yo creo que la discusión va mucho más allá, Manuel. Y es que esta discusión que hay alrededor de la séptima realmente lo que está haciendo es desviar la atención de cómo resolvemos los problemas que tiene el resto de la ciudad, ¿sí? Porque finalmente, claro, hay que resolver un problema para los habitantes que tienen y que se mueven por ese corredor, pero yo no tengo en la cabeza, y creo que ninguno de ustedes dos pues, me pueden corregir, existe una discusión de tantos años sobre qué hacer con una vía, ni en el sur, ni en el occidente, ni en el noroccidente. ¿Sí? Porque da titulares, claro. Es que esa es la realidad, da titulares. Y Porque hay es que opinadores de la ciudad, exacto, pero no. los opinadores están sobre la séptima y los votos están en el occidente. ¿Cuánto se ha demorado, cuánto nos hemos demorado en la extensión de la Caracas hasta Usme? ¿Qué discusión tenemos hoy sobre una vía que no es verde ni es nada, que es la avenida Ciudad de Cali? Ha desaparecido. Es decir, que vuelve y se queda. Son unas realidades inmensas de la ciudad, y yo con eso coincido, pero claro, hay que resolver el asunto. De acuerdo. Y la decisión que ahora no es la decisión perfecta, tiene deficiencias, habría que corregirla, no se puede imponer, pero tampoco una minoría puede tener un derecho de veto sobre una de las arterias principales de la ciudad. Tiene derecho a participar legítimamente en los debates, pero no a derecho de veto. Y es bueno señalar que ese derecho de veto surgió en unos sectores políticos que hoy están pagando el efecto de haber creado ese derecho de veto. Eso es muy importante señalarlo también. Entonces, en Bogotá nadie debe tener un derecho de veto, pero debe estar garantizada la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y sobre la séptima se ha montado un tinglao mediático que entonces vuelven y lo montan cada 4 años, y de esa manera no resolvemos nada. No, es que esto tiene un costo muy grande para aquellos que no están relacionados con los opinadores. Pensemos que Bogotá es más que unas personas que tienen el legítimo derecho a opinar en los medios, pero Bogotá es más que eso. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, oiga, me fue el tiempo corriendo, ¿no? ¿A ustedes no? Buenísimo, la
Es que- conversación como que estuviéramos en la sala de la casa de alguno de nosotros. Exactamente, de eso se trata, Juan Carlos y Fernando. Qué bueno haberlos tenido en el día de hoy. A Juan Carlos, bueno, si ya cuando sea candidato a la alcaldía, entonces volveremos aquí a sentarnos. Y a Fernando también cuando sea candidato al consejo, ¿no? Gracias, Manuel. Gracias por esos buenos deseos suyos. Sí. Y Juan Carlos, bueno, yo esperaría hasta cuando reflexiona. A propósito, ya está comiendo fuera de pasto porque con eso lo molestaban en el tren. No, que este no come y no pasto, que no sé qué, Nicolás. No, yo como de todo, pero en su justa medida, Manuel. Estoy yo, vea, bajé 23 kilos. No puede ser, Manuel. Así es, bajé 23 kilos este año. El año pasado, desde el 1 de febrero hasta este año. Es que hace rato no nos vemos, ¿no? Así Personalmente. Persona, hace rato no nos vemos, sí, eso sí es cierto. Exactamente, no, pero de verdad es un gusto dialogar con gente. ¿Y sabe qué me gusta? Lo sabroso de hablar de temas de Bogotá, con gente que sabe y conoce Bogotá, y a mí me fascina eso. Y a nuestros amigos del Instagram entraban, salían, saludaban, que es muy buen candidato, que sería muy buen candidato, que no sé qué. Yo únicamente hablé con él aquí y ustedes tomarán la decisión, cada uno, Juan Carlos y a Fernando, de verdad, muchas gracias por esta compañía en el día de hoy, este jueves, y el próximo jueves vamos a tener otro invitado seguramente. Muchas gracias, Fernando y Juan Carlos. A usted. Gracias, Manuel, por la invitación y saludos a ese nieto de Salamineños Ilustres, el concejal Martín Rivera. Ah, oiga, ¿él es de Salamina? El abuelo, Ah, ¿es de un paisano salamineño mío? muy ilustre, sí, el doctor Alzate, muy respetable. A mí es de cuadra de mi casa en Aranzazu. Aranzazu se queda Alegrías y luego Salamina. Claro que Martín no debe conocer eso porque es que el muchachito, hincha de Millonarios, ¿qué vas a ver? No, y Martín conoce Salamina, porque Ah, además ¿sí? su bisabuelo fue un hombre muy respetado también allá. Yo creo que mi papá iba a haberlo conocido porque mi papá fue hasta alcalde de Aranzazu. De los buenos que fue Aranzazu en alguna época. Muy probablemente, muy Muchas probablemente. gracias, muy amables a ustedes, de verdad. Muy Noel. gentiles por... Un gran abrazo, saludos a la esposa y los hijos. Chao, Manuel. Bueno, Muchas señor. gracias. Y a ustedes también muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en un Instagram Live. ¿Cuál es el maní? Muchas gracias.